Bendiciones, hermanos. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios, a este viernes 27 de marzo del 2020. Bienvenidos, vamos a comenzar con este devocional, con este estudio que hemos titulado Pelear la buena batalla. Pelear la buena batalla. Así que vamos a leer la escritura. Vamos primero a Filipenses 4:7 y vamos a estar leyendo 4:13, y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Un versículo que usted conoce mucho, pelear la buena batalla. Vamos a ir después a 2 de Timoteo, pero vamos a leer este pequeño, cortito versículo tan importante para orar y comenzar con este tiempo de compartir la palabra en un tiempo donde queremos motivar a través de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos ayude a seguir adelante con todo lo que está sucediendo. Amén. Entonces, Filipenses 4:13, y usted lo conoce, y dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Gracias por cada hermano, cada hermana que constantemente a partir de ahora se están agregando para escuchar la palabra de Dios. Por favor, Señor, que no sea el mensajero, sino el mensaje que llega al corazón de tu pueblo. Señor, tiempos difíciles, tiempos que tú has permitido que pasemos por ellos para crecer en la palabra de Dios y en nuestra vida de santificación. Señor, nos ponemos en tus manos, que cada uno reciba la palabra en el área de su vida que debe recibirla. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén, amén. ¿Por qué fue tan exitoso Pablo, hermanos? ¿Por qué? ¿Cómo toma el mundo lo que es alguien exitoso o alguien triunfador? ¿Cómo mide Dios el triunfo o una vida exitosa en uno de sus hijos, en una de sus hijas? El éxito del mundo, usted sabe que viene a través de lo que se logra, de lo que se tiene, de lo que se puede comprar, de lo que se puede compartir, de dónde se puede viajar, de cómo se llega al tiempo del retiro. Sin embargo, para Dios, el triunfo o no en la carrera de un cristiano, el Señor lo mide a través de su dependencia. No es de nuestra fuerza, no es de nuestros títulos, no es de nuestra elocuencia. El Señor va a calificar tu carrera como sólida cuando llegue el tiempo que cada uno de nosotros el Señor nos lleve a su presencia. El Señor va a evaluar la carrera de cada uno de nosotros evaluando dos cosas. Primero, obediencia, pero también una palabra muy importante, dependencia de Dios. Si a usted le gusta anotar, ojalá que pueda anotar esa primer palabrita, dependencia de Dios. Ahora, acá en el capítulo 4 de Filipenses, antes de pasar a 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, desde el versículo 10, está hablándonos de toda la bendición que él había recibido a través de su vida como cristiano, cuando había aprendido a contentarse, dice el versículo 11, cualquiera que sea mi situación. En el versículo 12, el apóstol Pablo principalmente se enfoca en lo que es la economía, ¿verdad? Los que lo habían apoyado. La iglesia de los filipenses había sido una de las que más colaboró con el pastor, con el apóstol. Pero Pablo lo involucra a todo lo que se refiere el lograr en Cristo una vida exitosa, contentarnos como estemos, decirle al Señor: Señor, lo que tú me has dado hoy es lo mejor, como tu hijo que tú tenías para mí. ¿Por qué logró tanto en su vida el apóstol Pablo? ¿Por qué logró tanto? ¿Por qué fue tan exitoso en dependencia de Dios y en obediencia a Dios? Bueno, si usted me acompaña ahí a 2 de Timoteo, vamos a empezar con el corazón del devocional. Si el Señor lo permite, vamos a estar alrededor de unos 20 minutos, 25 minutos, ojalá que usted tenga el tiempo de escucharlo. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo, en su última carta, enviada antes de morir, antes de ser decapitado, como dice la tradición judía, decapitado en Roma en el tiempo de Nerón,
escribiendo su última carta a su hijo en la fe, Timoteo, su hijo espiritual, el apóstol Pablo en el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué fue tan exitoso el apóstol Pablo? ¿Sabe por qué? Porque Pablo luchó diariamente con todo lo que había en sus miembros, como hay en nuestros miembros, con nuestra vieja naturaleza de pecado, con nuestros temores, con nuestras angustias, con lo que traemos del pasado, y en momentos de tribulación u oposición como en este que estamos viviendo, muchas veces afloran. Aún en un matrimonio cristiano, tiempo como el que estamos viviendo, puede aparecer lo peor o lo mejor de cada personalidad. Depende de cómo cada uno lo tome. ¿Cuál fue la clave de Pablo para terminar diciéndole a Timoteo, ya en el final de su vida, Timoteo, yo peleé la buena batalla, ya acabé la carrera, delante de Cristo, yo ya acabé mi carrera de una manera gozosa, bendecido? Y el versículo 7 termina diciendo, he guardado la fe. ¿Qué significa pelear la buena batalla? Principalmente, como decíamos, en situaciones o en circunstancias como la que usted y yo estamos pasando. Tenemos la fe en el Señor, sabemos que Él está en control de todo, pero muchas veces, como dice también la Escritura, hay veces que hay una batalla en nuestros miembros, en el alma, en el espíritu, en mis emociones, en mi voluntad, donde decido hacer algo espiritual o guiar mi vida de una manera espiritual, pero sin embargo después aparece todo aquello que no es espiritual, sino que es carnal. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué peleó la buena batalla Pablo? Y la peleó de una manera poderosa, aferrado del Señor y dependiendo de Él. Porque tanto Pablo como usted y como yo, desde que recibimos a Cristo como Señor, aunque usted no lo quiera entender así, hemos entrado en un campo de batalla. Lo mismo que pasó con Pablo, pasó con usted, pasa conmigo, y va a pasar con el creyente que a lo mejor mañana o la persona que mañana reciba a Cristo como Señor y Salvador. Satanás perdió nuestra alma. Ya no hay manera que pueda ganar nuestra alma para la eternidad, pero no se va a dar por vencido. Lo único que le queda es seguir trabajando en nuestra alma. Emociones, intelecto, la voluntad y la conciencia. Lo primero que va a tratar de hacernos ver o sentir en tiempos como estos, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué tenés temor? ¿No es que tu Dios puede darte lo mejor? ¿Cómo que perdiste el trabajo? ¿No dice la palabra de Dios que Dios proveerá todo lo que necesites? Acuérdese que el enemigo conoce la palabra. Aún un pensamiento que viene a través de mi mente con la palabra de Dios, pero negando el poder de Dios, es muy posible que venga de parte del mundo de maldad. Por supuesto que no viene del Espíritu Santo. No podemos ganar esta batalla con nuestras propias fuerzas, hermanos. Por eso estamos diciendo cada día en estos devocionales, hay que doblar rodilla. No 2 minutos, no 5, ya no una oración. Y si a usted le gusta orar en el freeway, ore en el freeway. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que ponernos rodilla en tierra. La iglesia tiene que salir más poderosa y más bendecida de que cuando comenzó esta prueba para toda la iglesia mundial. Y hoy vemos cosas tan tristes, ¿verdad? Como el representante de la iglesia romana, en el medio de la lluvia, haciendo una oración pidiendo a Dios de que esta pandemia se termine. ¿Se imagina? Y toda la gente prendida al televisor, poniendo la fe en esa doctrina de demonios que arrancan desde el Vaticano, como todo cristiano sabe. Cristo nos ha dado una armadura para ponernos, hay que ponerla. El Espíritu Santo nos selló, usted y yo si nos toca morir hoy nos vamos con el Señor, pero la armadura de Dios simbólicamente usted la declara y se la pone todos los días de su vida. Efesios 6 del 10 al 17. Es un tiempo donde antes de empezar a orar hay que decir, Señor, yo me pongo el cinto de la verdad en Cristo, me pongo la coraza de justicia en Cristo, me pongo el yelmo de la salvación en Cristo.
Señor, yo me calzo con las sandalias del Evangelio de la paz. Señor, yo tomo el escudo de la fe en Cristo y en su palabra. Señor, yo tomo la palabra de Dios, la espada, para poder comenzar a defender todo esto que está llegando a mi vida, la vida de mi esposo, esposa, hijos, familia extendida y aún, ¿por qué no?, también la iglesia. Hay una batalla que se pelea personalmente. Yo no puedo pelear la batalla por usted, hermano, hermana, joven cristiano, no puedo. Puedo orar por usted o usted ora por mí, pero la batalla real, la batalla con dolores de parto, cuando oramos de una manera donde usted y yo estamos con cierto tipo de desánimo, de desesperación, esa batalla la gana usted de rodilla. Esa batalla la gana usted. Es tan lindo algo que escuché el otro día, allá en la historia de Elías, cuando finalmente, después de 3 años y medio, le dice al rey Acab que va a llover. Este pastor explicaba qué significa cuando la palabra dice que Elías fue para ver si comenzaba a llover y no había novedad, y vuelve, y de repente dice que se pone con la cabeza entre las piernas. Comentaba este pastor, Elías comenzó un tipo de oración que era el que realizaban, o la posición donde se ponía la mujer en aquella época para poder tener familia. De cierta manera, cierta forma de arrodillarse, la cabeza entre las piernas, con las manos sobre la cabeza. De ese tipo de oración que hizo Elías, nos está pidiendo el Señor que peleemos la batalla, hermanos, en este momento. No importa cuántos años tengamos de creyente, no importa si somos líderes, si no somos líderes, esta batalla la ganamos todos juntos, orando los unos por los otros, pero también clamando por nuestro país, por el presidente, por la iglesia de Cristo, y que finalmente el Señor comience a atar toda la maldad que está desatada en el mundo. Peleamos la batalla individual o de manera personal, peleamos la batalla corporativa, que es la iglesia, y peleamos la batalla mundial. ¿Cuánto hace que usted no ora por el país? ¿Cuánto hace que usted no clama al Señor que se termine el tráfico de personas, por ejemplo? O el abuso de niños, o la venta de niños. Es tiempo, hermanos, de pelear la buena batalla de la oración. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Tantas veces el apóstol Pablo conecta simbólicamente lo que es la carrera en Cristo, la lucha como cristianos con el mundo espiritual, lo relaciona con cosas del tiempo de Pablo. Lo relaciona con los juegos que había en ese tiempo, los juegos ahí, tanto en Roma como en toda lo que era el mundo griego. Pablo también asemejó la vida cristiana a una maratón. ¿Cómo corremos la maratón? De la mejor manera posible, hasta que el Señor nos llame, aplicando los dones y capacidades que el Señor nos ha dado. ¿Cómo peleamos la buena batalla? Peleando en lo espiritual, poniendo tiempo en la oración. ¿Cómo acabamos la carrera delante del Señor? ¿O cómo corremos la carrera de la mejor manera posible? Con capacidades y dones que el Señor nos ha dado. ¿Dónde lo aplicamos? En la iglesia local, por supuesto. El atleta del mundo basa su éxito en sus capacidades físicas, resistencia, fuerza, velocidad, dietas específicas, entrenamiento del cuerpo, entrenamiento de las emociones. La carrera nuestra, hermano, hermana, la carrera del cristiano se basa en poner en las manos de Dios nuestras debilidades, nuestras limitaciones, para que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, para que podamos decir, Señor, si no es con tu gracia y con tu poder, yo no puedo seguir esta carrera, yo no puedo acabarla. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 7, el apóstol Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjese que el atleta del mundo confía en todo lo que ha logrado a nivel mental y físico. El atleta cristiano
cuanto más débil, cuanto más depende de Dios, cuanto más le dice, Señor, yo no sé cómo salir de esta situación, yo soy necesitado, somos un pueblo necesitado. Cuando más declaramos eso delante del Señor, el poder de Dios más se manifiesta en nuestra vida. ¿Se acuerda también cuando el apóstol Pablo? ¿Cómo dice? Pues cuando soy débil, soy fuerte. Peleamos la buena batalla. Dice Pablo, yo he acabado la carrera. He acabado la carrera. Dice Pablo, he guardado la fe. Acuérdese que a Pablo se le reveló el Señor en el camino a Damasco y le confió a él un tesoro inestimable, el Evangelio de Cristo. Él lo iba a llevar a los gentiles principalmente. La palabra guardar en el contexto de lo que es el Nuevo Testamento muchas veces significa cuidar. Y es lo que el Señor hizo con Pablo. Le dio para que cuidara ese tesoro de llevar el Evangelio a quien quisiera escuchar, y aún a aquellos que no quisieron escuchar. El Señor le dio ese poder de cuidar, ese deseo de cuidar el Evangelio. Y mi pregunta es esta: en este tiempo que hacemos, o que estamos pasando por este tiempo difícil, ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo? ¿Qué te dio el Señor para que hagas para Él? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Muchas veces decimos, Señor, gracias porque me has dado estos dones o este ministerio, gracias Señor porque lo estamos haciendo. Te digo algo, yo siento en mi corazón que es un tiempo donde el Señor no va a seguir obrando, no va a seguir ungiendo a aquellos que no pongan todo el esfuerzo disponible para servirlo. No es un tiempo de jugar a media máquina, como decimos allí en mi país. Es un tiempo de caerse tal vez, de no poder respirar de la carrera que se ha hecho. De esa manera corrió Pablo, de esa manera guardó la fe Pablo, de esa manera cuidó Pablo lo que se le había dado para que hiciera. El peligro, hermanos, que enfrentamos hoy, con crisis o sin crisis, es que no le demos la importancia que tiene, la fe que el Señor nos está dando, la salvación que nos dio, el ministerio que nos dio a cada uno. Podemos correr el riesgo de no apreciar el tesoro que tenemos entre las manos, que es compartir con aquellos que todavía no tienen a Cristo, lo que es la palabra de Dios, y aún con los que tienen a Cristo. Conservar ese tesoro de mostrar un testimonio que no haga caer a los demás. Segunda de Timoteo 1:14 dice, guarda, es un comando que le da Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando comprendemos cuán precioso es el Evangelio, hermanos, nos mantenemos firmes en la fe, con virus, sin virus, con escuela, sin escuela, con iglesia, sin iglesia. No dejamos que las dudas y los temores nos hagan retroceder. No podemos dejar. Es una pelea por la mente. Acuérdense que la pelea más grande que pelea al cristiano es en la mente, con nuestras propias emociones, con nuestras malas decisiones, con el mundo que nos rodea, pero también con el mundo espiritual que no vemos. Y claro que cuando nos comparamos con Pablo, tal vez nos desanimamos, ¿verdad? Podemos sentir, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Comparado con lo que hizo Pablo, con lo que hicieron los apóstoles, tus profetas. ¿Sabe qué? Somos un cuerpo. Por eso no hay tal cosa como un creyente que no se congrega. No hay tal cosa. Es un miembro del cuerpo que está siendo desafectado, que el Señor no está pudiendo usar y no es bíblico. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se le dice en la carta a los Hebreos. Muchas veces decimos, Señor, Pablo tenía la bendición de ser elocuente. Pablo tenía la ley, palabra por palabra. Él supo cómo compartir tu palabra. ¿Cómo puedo hacer yo que tengo esta limitación? ¿Se acuerda el primer versículo que leímos? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, ¿cómo voy en este tiempo? Y ahora tengo tiempo, pero no sé cómo compartir con mis hijos. ¿Qué hago? ¿Cómo leo la Biblia? Hay gente que
que puede llegar a decirme, como me han dicho, pastor, yo no sé leer. Y está bien, el Señor te puede usar igual o más tremendamente que al apóstol Pablo en su poder y en tu debilidad. Pero dependemos de Él. Podemos decirle, Señor, dame los medios para que yo pueda compartir. Dame los medios para que yo pueda hablar con mis hijos, mis nietos, mis vecinos. Señor, tú sabes mis limitaciones, pero yo quiero compartir la palabra. Señor, de que yo te recibí, yo he querido correr la buena carrera. Yo he querido pelear la buena batalla. Señor, yo quiero conservar la fe. Y el Señor te va a escuchar. El Señor te va a escuchar, te va a dar la sabiduría y te va a dar el poder en el Espíritu Santo para llevar adelante lo que Él ha puesto en tu vida. Usted sabe que en realidad para nosotros cumplir con los propósitos de Dios que Él ha declarado o que Él ha determinado para nosotros de manera perfecta es imposible y Él lo sabe. Y Él lo sabe. Pero ¿qué tenemos? Nuestra posición en Cristo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo, para ser utilizado por Dios, nos dice en Cristo? Porque vosotros fuisteis salvos en Cristo. Habla de una relación de dependencia. Habla de una relación de eternidad posicional. Hermanos, tenemos que entender, hermanas, que usted, delante del Padre, en este instante que me está escuchando, usted está con vestiduras blancas delante de Dios. No por lo que usted y yo hicimos o hacemos, que sigue siendo malo, son trapas de inmundicia nuestras obras, pero la obra de la cruz te ha dado esa posibilidad de depender del poder de Dios y la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Hay una eternidad posicional que tenemos que hay veces que nos olvidamos, que hay veces que llega el temor, la olvidamos, que hay veces cuando llega el desánimo en la familia, olvidamos, que hay veces cuando no hay ni un solo dólar en el banco, olvidamos. En Cristo, esas son las dos palabras clave. Él nos ha dado justificación, santificación. Él ha pagado ya por nuestros pecados. ¿Se acuerda ahí en Juan 15, cuando el Señor usa la analogía de la vid y las ramas? Alejados de mí, cortados de mí, movidos de mí, nada podéis hacer. La única forma en que una rama puede dar fruto, hermanos, es permaneciendo en la vid. Y esta palabra ojalá que llegue a todos aquellos que están activamente en Cristo. Pero ojalá que en el futuro también llegue a aquellos que están alejados. A lo mejor por una tontería, por una discusión en la iglesia, o porque algo que hizo el pastor o un líder que no te gustó. Para aquellos que a lo mejor están escuchando o escucharán. Hermano, hermana, tu posición espiritual, si lo recibiste de corazón a Cristo, no puede cambiar. Estás con el Padre en Cristo. Pero es tu responsabilidad dejar el orgullo, dejar la amargura, dejar el enojo, dejar la mentira, dejar todo lo que sientas que te da el derecho de no volver a recibir la palabra de manera corporativa en una iglesia local. En este momento yo te pido que te arrepientas, que renuncies a ese espíritu inmundo de rebeldía que te ha hecho levantarte contra la iglesia de Cristo. El único que se perjudica eres tú, porque estás dejando de bendecir a otros a través de los dones que Dios te ha dado. Hay que permanecer en la vid. Separados de mí nada podéis hacer. El esfuerzo propio, individual, no tiene ningún papel en lo que el Señor quiere hacer, hermanos, en este momento más que nunca como iglesia. Pastores que no nos estamos reuniendo, no importa. Estamos todos con vestiduras blancas delante de Dios. El Señor nos ve. Nos estamos hablando más que nunca. Los hermanos con hermanas, los líderes. Esto, lo que está viviendo por lo menos nuestra iglesia, no pasaba hasta hace 3 semanas atrás, donde nos llamamos constantemente, donde visitamos, y el que no se puede visitar, oración, intercesión. La iglesia va a salir, hermanos, más fortalecida, pero tenemos que empezar a correr la carrera que Dios nos pide. Tenemos que empezar a pelear la batalla que nos duela, que nos lastime, que nos duelan los músculos, que nos cansemos. Esa es la batalla que debemos pelear para Cristo. Y por supuesto no perdamos la fe. Ya para terminar, en 5 minutos, el Señor quiere darnos un potencial al máximo de una vida que dependa de Él.
Aunque muchos pueden presumir de impresionantes logros, todo lo que han logrado en realidad con sus fuerzas no tendrá ningún valor eterno. La única manera de hacer realidad todo nuestro potencial para Dios es relacionándonos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y a esto le llamamos mantener la comunión con el Padre. Posicionalmente ya estamos con Dios, en Cristo, pero hay veces que la comunión se quiebra. ¿Cómo volvemos a la comunión con el Padre a través de Cristo? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tan simple como eso. Arrepentite, cambia de dirección y el Señor está listo para empezar a usarte de una manera poderosa, para que otros que están perdidos, que están con dudas, que no saben qué es lo que está pasando, puedan ver en ti esa carrera, esa batalla y esa manera de guardar la fe para Cristo, como nunca se hubieran imaginado. Ese Dios que a lo mejor todavía ni conocen, pero que lo van a conocer a través de tu testimonio. Él ha prometido fortalecernos todo el tiempo para que podamos hacer todas las cosas que entran en su voluntad. Pero yo puedo decir no quiero o no estoy disponible. Señor, estoy demasiado deprimido. Señor, estoy demasiado triste. Señor, y Señor. Y el Señor dice, yo ya sé cómo te sentís. Pero quiero que levantes esas rodillas paralizadas. Quiero que levantes esas manos. Quiero que te arrepientas. Quiero que nos pongamos a cuenta. Y quiero empezar a usarte. Hermanos, los campos están blancos. La gente está perdida. La gente se sigue muriendo, yendo al infierno. Día tras día. Los campos están blancos para que usted y yo mostremos realmente cómo corremos tras de Cristo. Él nos fortalece. El temor, lo único que el temor hace, hermanos, pone una barrera entre tu ministerio, el mío y los demás. Eso es el temor. Cuando alguien dice estoy con temor, estoy con depresión, estoy con pánico, de alguna manera, y está bien, son todas cosas, hermanos, que se pueden sentir, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para fortalecernos. Es decir, Señor, hoy es día de congregarme. Señor, hoy es día de reunión de oración. Señor, yo hoy, no es que no voy a ir para sentirme más con autopiedad. Señor, hoy yo tengo que ir, porque tú a lo mejor me vas a utilizar para que otro sea bendecido. Es tiempo de empezar a aplicar un poquito, hermanos, el amor ágape, aquel amor que da todo sin esperar nada, sin esperar cómo me siento, o si me entienden, o si se dan cuenta del dolor que estoy sufriendo, si se dan cuenta que no sé a lo mejor cómo voy a pagar los biles el mes que viene. Dejemos de lado eso. Corramos la carrera que Cristo quiere. Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, Él va a dar lo que necesites. Peleemos la lucha que duele de rodillas. Mantengamos la fe que le cambia la vida a otros, viendo cuando usted y yo nos mantenemos firmes. Para terminar, hay algo acá que escribí. Alguien había escrito esto y me gustó, lo comparto con usted. La gran pregunta ahora es, ¿cómo podemos vivir en total dependencia de Cristo? El primer paso es reconocer que somos incompetentes para ser y hacer lo que Dios desea. Nuestra única esperanza de tener una vida victoriosa, como la tuvo Pablo, es cultivar la mentalidad de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, si empezamos cada día con esta actitud y permitimos que esta actitud de lucha para Cristo, de carrera para Cristo, de mantener la fe para Cristo, si mantenemos esa actitud, todo eso va a definir cómo voy a vivir ese día. ¿Y sabe qué? Con virus, sin virus, en Estados Unidos, en Italia, en Argentina, en México. Cuando empecemos cada día de esa manera, se va a ver rápidamente la luz, como le llama el mundo al final del túnel. Nosotros sabemos que esa luz es Cristo. No la vamos a ver al final del túnel. Sabemos que la luz de Cristo está a nuestro alrededor, está dentro nuestro. ¿Y sabe qué? La luz de Cristo camina con usted y conmigo, a donde quiera que vayamos. No quiero cerrar antes de compartir el plan de salvación
con aquellos que a lo mejor en el futuro van a ver este devocional y no conocen de Cristo. El Señor Jesucristo ahí en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El apóstol Pablo en Romanos 10, del 8 al 10, declara, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca lo confesamos para salvación. ¿Te gustaría hacer esa oración de fe? Recibiendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Él te promete la vida eterna, el perdón de pecados. Él te promete una vida en abundancia espiritual para tu vida y la vida de tu familia. Si quisieras hacer esa oración, si puedes y quieres repetir conmigo. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, te suplico que entres en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, como mi Salvador personal. Yo declaro por fe que en este momento, bendito Padre, yo he recibido la vida eterna y el perdón de pecados, como me lo dice tu palabra, en la obra y en la resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios los proteja, arriba esa carrera con Cristo. Que Dios les bendiga.